7:32 de la mañana, amigos. Nosotros continuamos con más de Primera Página, como siempre agradeciéndoles a ustedes su fiel sintonía por este programa Primera Página a través de las pantallas de Globovisión. A esta hora nos corresponde darle la bienvenida a nuestro segundo invitado de hoy. Él es Rafael Ríos, es viceministro de Previsión Social. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado. Señor Ríos, quiero comenzar esta entrevista conversando sobre la situación actual de los jubilados y pensionados. Este año 2019 hemos visto muchas protestas en todo el territorio nacional, donde jubilados y pensionados han exigido mejoras en estas condiciones. ¿Cómo está la situación actual y qué está haciendo el Viceministerio de Previsión Social? Mira, nosotros en Venezuela estamos muy claros en avanzar con respecto a la protección de los adultos mayores, ¿no? Con este derecho de la seguridad social, como es el jubilado pensionado, que tienen dos componentes. Un componente es el componente de carácter dinerario. En eso ya hemos declarado que tenemos un 100% de una cobertura, mejor dicho, universal de los adultos mayores con derecho a las pensiones. Y de esa manera en Venezuela tenemos, desde el punto de vista cuantitativo, más de 4.500.000 pensionados que tienen su pensión vinculada evidentemente al salario mínimo, tal como está establecido en el artículo 80 de la Constitución. Pero además de ello, frente a la situación por la que están transitando nuestros adultos mayores, pensionados y jubilados, pues se le incorpora otros elementos de carácter dinerario como es en el sistema Patria y también todo lo que tiene que ver con el sistema de protección social, las bonificaciones correspondientes a elementos que le aumentan los precios, o sea, aumentan el poder adquisitivo, se lo afectan, como lo es en la mayor edad, el número de integrantes en las familias, en la condición de adulto mayor o personas con discapacidad, eso se está cubriendo. Señor Ríos, pero ¿qué pasa con esas personas que no tienen el carnet de la patria, esos pensionados, esos jubilados que no gozan de estos beneficios que otorga el gobierno nacional para los que tienen el carnet de la patria? Mira, el carnet de la patria está cubriendo más de 16 millones de personas. O sea, estamos hablando de una población. Sí, pero estamos hablando de los adultos, no estamos hablando de toda la población, me estás incluyendo a los niños, a los recién nacidos. ¿Cuántos adultos mayores tienen el carnet de la patria actualmente? Mira, el carnet de la patria, estoy hablando de adultos, y adultos mayores tenemos casi la totalidad, o sea, estamos hablando de un 92% aproximadamente que tenemos los adultos mayores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa fundamentalmente es que la condición de la pensión no está condicionada por la situación de la pensión y el derecho a la pensión no está condicionado por el carnet de la patria. Pero si otros ahí el que tiene derecho, debido fundamentalmente a sus requisitos cumplidos, se le otorga. Y por otra vía, mediante el sistema Patria, en la búsqueda de aquellos quienes de alguna forma no han pagado, se quedó insuficiente el requisito del número de cotizaciones, pues se cubre inmediatamente. Y así incluso se está incluyendo a través del Seguro Social a compatriotas quienes sin tener carnet de la patria tienen la edad para sus pensiones. Precisamente en este tema hay jubilados y pensionados quienes han criticado esta medida por parte del Ejecutivo Nacional de pensionar a aquellas personas que no cubren completamente las semanas por parte del Seguro Social. ¿Cómo califica usted esto? Ahora, lo han protestado los mismos jubilados y pensionados. No encuentro, porque dicen que ellos se esforzaron y trabajaron por años cotizando estas semanas. Y alguien que no las tiene completo, ¿qué postura tiene el Viceministerio de Previsión Social? Si no tienen completo, se están cubriendo, se les está garantizando su pensión. De allí que nosotros por eso señalamos que hemos alcanzado el 100%. Es probable que encontremos por ahí un pensionado que todavía no tiene la pensión, pero es ahora casi que extraordinario conseguirlos. Pero se ha hecho un gran esfuerzo, a pesar de la dinámica, a pesar de la situación por la que estamos transitando, pero se ha hecho gran hincapié en la protección de los adultos mayores, fundamentalmente aquellos que tienen la edad 55 años y más las mujeres y 60 años y más los hombres. Ahora, ¿cuál es el problema? No entiendo por qué razón un pensionado o jubilado va a protestar porque se le otorgue pensión a quien no ha cumplido totalmente el número de cotizaciones, dado que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela quedó establecido fehacientemente que el carácter de no contribuyente no es condicionante para que no tengas el derecho a la pensión. Señor Ríos, la Asamblea Nacional desde hace algunos años aprobó una ley para aprobar el beneficio del Cesta Tickets a los jubilados y pensionados. Esta opción o esta propuesta no fue aceptada por el Ejecutivo Nacional. Actualmente los jubilados y pensionados
solo ganan 40.000 bolívares mensuales. ¿Para qué les alcanza eso? Cuando, según el último informe del CENTAS, la canasta alimentaria ronda alrededor de 1.900.000 bolívares. Bueno, nosotros como referencia tenemos fundamentalmente que cubrir hasta el máximo que sea posible el componente dinerario de la pensión, que estamos hablando del salario mínimo. Pero el gobierno bolivariano, ¿qué ha hecho? Ha hecho incorporar otros elementos para mejorar la condición de los venezolanos. No es nada más el asunto del salario mínimo, que sabemos el alcance que tiene, sabemos que está deficitario, estamos conscientes totalmente de ello. Y frente a una situación de guerra, de bloqueo, de ataque a la moneda, ataque a la economía, evidentemente que nos crea una camisa de fuerza para nosotros ir, no al salario de referencia que tiene Senda, pues sabemos Senda de dónde viene, qué es lo que pretende nuestro país fundamentalmente. Pero lo que sí es muy cierto es que estamos conscientes de que tenemos que mejorar las condiciones, y por eso es que se subsidian, ¿no? Se subsidian a los pensionados y jubilados, se subsidian, por ejemplo, a través, lo decía, del sistema de protección social, mediante otros bonos, otras bonificaciones, que los van ayudando, evidentemente, y a través de la vía, incluso en los hogares, a través de la vía de lo que es el aporte de alimentos, bien sea alimentos consistentes en granos, consistentes en azúcar. ¿A quiénes les llegan esos beneficios de alimentos? Bueno, los trabajadores. Estamos utilizando los trabajadores, que es una buena plataforma para que también les llegue al hogar. Hay dos vías por donde incluso a los venezolanos les está llegando alimentos: a través de los CLAP, pero también a través de las fuentes de trabajo, de los sitios de trabajo, de las entidades de trabajo, tanto públicas, fundamentalmente públicas, le está llegando. ¿Y qué pasa con las personas que trabajan en instituciones privadas? Bueno, y que no tienen carnet de la patria y que tampoco gozan con ese beneficio de la caja. Yo insisto en decir, ¿no?, que el asunto de la entrega de lo que es la ayuda a través de, y la distribución de alimentos a través, por ejemplo, de las bolsas CLAC o a través de las cajas CLAC, a través de ese mecanismo, de ese sistema que se está implementando en Venezuela y que todavía no está totalmente estructurado, también sirve para quienes no tienen carnet de la patria. Eso que quede claro, fundamentalmente. Se utiliza porque al final lo que queremos es ayudar a toda la población en general. Entonces, ¿qué se necesita para eso? Organizarse en las comunidades, eso es lo único que estamos haciendo. Y creo que tenemos consejos comunales, tenemos CLAP, que están compuestos por personas que no tienen CLAP, carnet de la patria, y que ni siquiera son y están de acuerdo con este proceso revolucionario. Entonces, los estamos cubriendo. Es una responsabilidad del Estado. ¿Cree usted y considera que este salario de 40.000 bolívares para los pensionados y jubilados es suficiente, o ustedes tienen una propuesta de poder aumentarlo? Nosotros estamos claros, fundamentalmente. El gobierno revolucionario está claro en que los 40.000 bolívares no son suficientes para cubrir, ¿no?, los requerimientos totales de la población. Sin embargo, ¿qué tenemos? Existen varios elementos que podemos ir sumando. Repito, estamos en una situación que es extraordinaria, no estamos en una situación ordinaria, porque el reclamo lo hacen a veces en condiciones normales, quienes incluso a veces han propiciado y han exigido a los Estados Unidos, a Donald Trump, que aprieten más a Venezuela, que cierren más la posibilidad de compras de productos, que cierren más la posibilidad de compra de medicamentos. Y ellos mismos son los que dicen, bueno, aquí saco la cuenta, mira, la canasta básica son 1.900.000 bolívares, ¿y por qué tienen 40.000 tal? ¿No? Pero es que es una estrategia que está dirigida en doble sentido. O sea, te bloqueo, te busco, incluso llegar al extremo de pedir que por favor a Venezuela se le cierre toda posibilidad de compra o de tener acceso a alimentos, a medicamentos, y que no pueda Venezuela ni siquiera exportar o vender oro. O sea, ¿no cree usted que los jubilados y pensionados merecen una respuesta a corto plazo? Porque si bien es cierto, este sector de la población es el más afectado. Hay personas ya de la tercera edad que se encuentran en el país absolutamente solos porque sus hijos decidieron emigrar. Otro efecto, ¿por qué la migración? Claro, estamos de alguna forma preocupados por eso. ¿Cómo cubrir a esos hogares donde incluso la mujer es la que al final queda cuidando a adultos mayores que se encuentran encamados o con discapacidad, o personas con discapacidad, porque al final el resto de quienes forman parte de la familia y evidentemente las
posibilidades de atención y cuidado a ellos se disminuye, se reduce porque se fueron los familiares. Ese también el resultado es lo mismo. Entonces, es una cuestión integral. O sea, la visión, ok, tenemos al adulto mayor que forma parte de una familia, porque también en esa familia hay niños y hay niñas, hay personas con discapacidad, mujeres, jóvenes. Entonces, nosotros tenemos una visión integral de ellos. Y uno de los elementos fundamentales para ir cubriendo todo esto es, por ejemplo, la garantía del derecho al trabajo. A propósito de este tema, señor Ríos, laboral. El día de ayer jubilados y pensionados de PDVSA, las afueras, aquí en la campiña, exigieron el pago de sus fondos y también denunciaron la muerte de 27 compañeros, esto por falta de medicamentos y alimentos. Ellos indican que tampoco les dan ese beneficio que le dan a los trabajadores, a estos jubilados y pensionados, y por supuesto el salario de 40.000 bolívares no les alcanza. ¿Qué puede hacer el Ejecutivo Nacional Sigo insistiendo para esta situación? 40.000 bolívares como referencia, pero veamos el contexto general. O sea, en Venezuela existe una situación en la que incluso, insisto, repito, estamos con un sistema de protección que no es solamente dinerario. Porque si vamos al caso, ok, vamos a sacar la cuenta, o sea, 40.000 bolívares de salario mínimo, nosotros estamos conscientes que no alcanza para cubrir todo. Pero, ¿qué tenemos en Venezuela? En Venezuela, de alguna forma, estamos disminuyendo el impacto, por ejemplo, de energía eléctrica, el impacto de la gasolina, el impacto de lo que tiene que ver con el transporte y así. Algunas situaciones que pueden impactar mucho más de lo que representa la capacidad adquisitiva con 40.000 bolívares. Pero lo que es innegable es que estamos haciendo un esfuerzo y sabemos que estamos en una situación crítica y que estamos conscientes de las protestas en Venezuela, pero algunas propuestas que tienen un componente y de alguna forma tienen también una inclinación de carácter política, pero no es la gran mayoría. Sí hay necesidades que de alguna forma la estamos atendiendo, la estamos escuchando. ¿Cree usted pero que el fundamentalmente Ejecutivo no podemos nosotros, no podemos nosotros señalar, no, ya mañana tiene resuelto todo este problema porque hay factores incluso exógenos que nos están afectando y que están apretando la yugular del venezolano, la yugular del gobierno. Señor Ríos, a propósito de este tema económico, vamos a estar conversando en la próxima parte y por supuesto cuáles son las medidas que puede implementar el gobierno nacional a un corto plazo para solventar este problema no solo de los jubilados y pensionados, sino también de toda la población venezolana. 7:45 de la mañana nos corresponde realizar una nueva pausa comercial. Les recordamos que estamos conversando con Rafael Ríos, él es viceministro de Previsión Social. Envíen sus comentarios y sugerencias para que en la próxima parte los leamos.